Vamos a comenzar entonces esta mañana y hoy les animo, vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a estar estudiando la siguiente carta estos domingos, hermanos. Vamos a la primera carta de Tesalonicenses esta mañana. Primera Tesalonicenses, hermanos. Yo les vengo y les animo a estar leyendo esta carta, la que vamos a estar estudiando. Así que vamos a leer Primera Tesalonicenses capítulo 1. Todo el capítulo vamos a ver este día. Así que les voy a dar unos minutitos para que puedan estar listos y vamos a ir leyendo la carta. Amén, hermanos. Dice la palabra del Señor así. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Salvador Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y del Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder del Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, las cuales fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Vamos a orar, mis hermanos. Amado Señor y Padre, te alabamos, te damos toda gloria y toda honra. Mi Dios, gracias, gracias nuevamente por permitirnos estar, Señor, conectados, Padre, para poder alabar tu nombre, para poder exaltarte, Señor, a ti, que tú eres toda gloria y toda honra. Gracias, mi Dios, por este honor tan grande, no merecido en nosotros, porque no hay mérito alguno, sino, Señor, por Cristo Jesús, quien murió en esa cruz, Señor, y por medio de quien tenemos una esperanza viva, Señor, por medio de quien tenemos ahora entrada, Señor, a ti, mi Dios, y por medio de quien, Señor, podemos también ser hechos tus hijos, Padre. Gracias, gracias también por esta tu palabra, Señor, que hemos leído, pero que podamos siempre, Señor, recibirla en nuestros corazones como tierra fértil y que produzca fruto en la vida de cada uno, Señor, que la recibe, Padre, que podamos ser no solamente oidores, pero que seamos ante todo hacedores de la misma, que la cumplamos, Señor, en nuestro diario vivir, que la hagamos nuestra, mi Dios, y la pongamos siempre por obra. Bendice esta mañana la enseñanza que hemos de recibir. Bendice tu palabra, mi Dios. Padre, que tu espíritu nos guíe, tu espíritu nos enseñe, tu espíritu, Señor, nos exhorte, nos redarguye a través de la misma, mi Dios, y que podamos ser siempre luz, siempre sal a este mundo. Gracias también, Señor, por los hermanos misioneros, Padre, por esta familia, Pete y Rin, Señor, que están allá en Indonesia. Guárdale, bendícele, Señor. Gracias por lo que has permitido, Señor, en la obra ya en ellos, Señor, allá en Indonesia, y síguele bendiciendo, al igual el resto de los misioneros también, Señor, que están en cada país compartiendo tu palabra. En nombre de Cristo Jesús oramos, Señor, te lo pedimos y agradecemos todo. Amén. Mis hermanos, Señor les bendiga, mis hermanos. Aquí esta carta a Tesalonicenses, esta iglesia fue muy especial, es especial para Pablo, una iglesia donde él vino y alabó, porque alabó y estaba contento de esta iglesia por lo que se miraba en esta iglesia, por los frutos que habían, y justamente eso vamos a ver esta mañana. Vamos a hablar de tres características del creyente, tres características indispensables que todo creyente, que cada uno de nosotros debe mostrar siempre a este mundo y poder ser luz y poder ser sal. Yo quiero comenzar con esta pregunta. Yo le digo, mis hermanos, nuestra manera de vivir demuestra que realmente somos cristianos. Nuestras actitudes que a veces tenemos muestran a este mundo y a aquellos que están a nuestro alrededor que somos hijos de Dios. Realmente
lo que hacemos, lo que vivimos, concuerda con lo que decimos que nosotros creemos o en aquel en el cual hemos creído. Y mire tres características que Pablo recalcó de esta iglesia. Vamos a ir en Tesalonicenses, vamos al capítulo 3, al versículo 3, perdón. Bueno, en el versículo 2 dice Pablo, ¿verdad? Que siempre oraba por ellos y esta es una salutación, ¿verdad? Y esto es algo que Pablo siempre hacía por todas las iglesias. Él oraba constantemente por las iglesias, pero lo que recalca de esta iglesia es lo siguiente, dice número 3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, y Padre nuestro, perdón. Y de aquí tres cosas. Número 1, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Tres cualidades, tres características, hermanos, que tenemos que asegurarnos que están en nosotros, que tenemos que venir nosotros y examinarnos y realmente evaluarnos. Señor, realmente estas tres características, estas tres cualidades se están manifestando en mi vida. ¿Pueden los demás ver esto en mí? Realmente lo estoy viviendo. Y mira la primera característica, dice la obra de vuestra fe. Y sabemos, según nos dice Hebreos 11, capítulo es donde dice los grandes hombres de la ley. Sabemos lo que dice Hebreos 11:6, que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Lo primero que debe tener toda persona es fe. Fe en Cristo Jesús como Salvador, fe realmente en ese plan de redención, fe realmente en que la sangre de Cristo nos ha perdonado, que Cristo ha entregado su vida por cada uno de nosotros y que ahora somos hechos nuevas criaturas y somos hechos hijos de Dios. Sin fe es imposible, mis hermanos, es lo primero que debe haber en toda persona. Pero aquí no solamente menciona fe. Mira qué interesante, no solamente da gracias por la fe que hay en ellos, sino que dice la obra de vuestra fe. No solamente había fe, pero habían obras debido a la fe que había en ellos. Su fe era una fe verdadera y viva. Mira qué interesante, era una fe verdadera y viva porque era una fe que obraba, era una fe que estaba en acción. Donde quiera que hay una fe verdadera, aquel creyente que realmente tiene fe, mis hermanos, es un creyente que va a estar en acción, que va a estar haciendo obras. Interesante, esa fe realmente genuina tendrá una influencia, un efecto sobre el corazón y sobre la vida completamente de aquel que cree. Somos hechos nuevas criaturas, mis hermanos. Todo es hecho nuevo. No vamos a seguir igual como estábamos antes. No vamos a seguir tranquilos así haciendo nada, sino que al contrario, la fe que hay en cada uno de nosotros es una fe que nos va a llevar a vivir y a trabajar para Dios. ¿Tenemos fe realmente? ¿Hemos creído? Vamos a vivir entonces de acuerdo a lo que creemos, de acuerdo a aquel que nos llamó. Mira lo que dice más adelante, ahí en 1 Tesalonicenses, el versículo 8. Mira lo que decía Pablo sobre la fe de estos hermanos. Versículo 8 dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Miren, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Mire qué interesante esto. En todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Mira esa fe que había en ellos y la obra de esa fe que había en ellos, mis hermanos, había sido conocida por todos. Habían visto realmente en ellos ese obrar debido a lo que había sucedido en ellos, debido a lo en quien ellos habían creído, debido a la fe y en quien ellos habían puesto toda su fe. Y fue notorio a toda aquella región de Macedonia. De tal manera, dice Pablo, que nosotros, dice, no tenemos necesidad de hablar nada. Decía Pablo, o sea, es tan obvio y ha sido tan eficaz aquella fe de ustedes que se ha multiplicado, se ha reproducido y que ha sido vista y observada por todos, hermanos. Sigue diciendo, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Y mire lo que sucedió aquí también. Mire lo que fue también notorio. Y cómo os convertisteis de los ídolos
a Dios. Miren, la fe que realmente actúa en ellos, la fe que realmente ellos pusieron en Cristo Jesús, fue una fe que los hizo cambiar completamente. Se convirtieron de aquellos ídolos que estaban sirviendo y empezaron ahora a vivir para Dios, para Cristo Jesús. Se alejaron de todo aquello y empezaron a seguir los mandamientos del Señor. Mire qué interesante lo siguiente. Cuando nosotros tenemos una fe sincera y verdadera y viva en nosotros, mis hermanos, no vamos a necesitar decir, sí, yo creo en Dios. Sí, yo tengo fe. ¿Sabe por qué no va a ser necesario que lo digamos, hermanos? Como decía Pablo, no necesitamos decir nada. La fe que obra en nosotros va a dar testimonio de ella misma. El obrar va a ser notorio hacia aquellos a nuestro alrededor. Y no vamos a tener que decir, no, es que yo soy cristiano. No, es que yo creo en Dios. La fe, mis hermanos, se muestra y se hace evidente, se hace visible por medio de las obras que nosotros hacemos por causa de la fe. Las obras no salvan. Confiamos seguros en eso. Nadie se va a salvar por obras, pero las obras vienen por causa de la fe. Las actitudes que tenemos también, nuestra manera de obrar, nuestra manera de tratar a los demás. Mis hermanos, todo eso muestra la fe que hay en nuestro interior, porque sale todo de adentro hacia afuera, del corazón, y ahí es lo primero donde surge esa fe y lo primero que debe cambiar en nosotros. Somos hechos nuevas criaturas. Miren lo que decía Santiago. Lo que dice la palabra ahí en Santiago capítulo 2, versículo 18. Y aquí es cuando dice, trata aquello de la fe muerta. Dice, pero alguno dirá, mira, alguno puede decir, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? O sea, si yo no puedo ver ese cambio, ¿realmente habrá fe en su interior? Dice la palabra que hasta los demonios creen y tiemblan, pero ellos no son salvos. Ellos no obran, ellos reconocen la autoridad de Dios y de Cristo. Y por eso cuando decía fuera de que aquellos demonios, ellos salían, porque reconocen y saben, pero no son salvos. Yo no puedo decir, sí, yo tengo fe y estar haciendo nada para el Señor. Decía, la fe se muestra por medio de las obras, mis hermanos, y eso hace que la fe sea evidente. Y es lo que Pablo alababa de aquella iglesia. Su fe ha sido evidente y has llegado a toda aquella región de Macedonia. ¿Qué hay de nuestra fe? ¿Pueden los que están a nuestro alrededor ver realmente que hay fe? Realmente cree en la palabra porque la vive. Porque vivimos por ella, porque nos dejamos guiar por ella, porque nosotros la obedecemos y la ponemos en práctica. Eso es la fe y así se demuestra, pero no puedo decir yo tengo fe. Pero, ¿y dónde está su manera de vivir por medio de esa fe? Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y la fe se perfeccionó? Mire qué interesante. Abraham creyó. ¿Desde cuándo creyó Abraham? Desde que Dios le dijo, sal de tu parentela y ve a la tierra que yo te voy a enseñar. Y Abraham fue. Él creyó. Pero cuando fue más manifestada, cuando fue el punto más alto de Abraham en mostrar su fe,
cuando él estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, y cuando ya lo tenía ya amarrado y todo para el sacrificio y estaba a punto de venir y matarle, Dios lo detuvo porque fue probado y le dijo, sé que no me lo has negado. Se mostró la fe por medio de la obra. Hermanos, tenemos que vivir realmente lo que nosotros decimos que creemos. Tenemos que vivir realmente la palabra, si realmente hemos puesto nuestra fe en Dios, en Cristo Jesús y en esta palabra que es la palabra de Dios. No es un libro nomás, es realmente, es más que eso, es la palabra. Dios nos habla a través de ella, esta palabra es viva. Entonces nosotros debemos estar también vivos en obras por causa de la fe en la cual decimos que nosotros tenemos. Mira lo que dice Hebreos capítulo 11 y conocemos nosotros este capítulo, es uno de los capítulos muy más conocidos. Y ese capítulo de la fe. Y dice, es pues la fe, Hebreos 11:1. Y vamos a leer algunos de los versículos, no todos. Es pues la fe, y dice, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y ya otras veces hemos predicado y hemos nosotros enseñado acerca de esto. Certeza, aquello que es cierto y verdad. Aquello que es verdadero y que nosotros lo creemos que así es. Si así es entonces, si así es este libro, como decimos, palabra de Dios, entonces debemos vivirlo. Si realmente entonces Cristo es nuestro Salvador, vivamos entonces de acuerdo a sus mandamientos. Si realmente Dios es el creador de todo y lo hemos creído en nuestro corazón, entonces vivámoslo. Porque la fe es certeza. La fe también es convicción. Convencidos de esto, que aunque no estemos viendo las cosas que nos menciona la palabra y aquellas cosas que han de venir, pero estamos convencidos y vivimos ahorita de acuerdo a lo que ha de venir, porque es una convicción y es una certeza. Por eso sigue diciendo aquí Hebreos, porque por ella, o sea, por causa de esta fe, en los cuales ellos estaban convencidos y era certera en ellos, dice, alcanzaron, mire lo que dice, buen testimonio. ¿Y qué es el testimonio, mis hermanos? Si no es aquello que hacemos y que los demás pueden ver en nosotros. Si no estamos viviendo con esta fe, mis hermanos, no hay testimonio. Entonces la pregunta surge, ¿realmente hay fe? Como decía Santiago, la fe, ¿cómo podemos mostrar la fe a otros? Por medio de las obras, por medio de nuestra manera de vivir, por medio de nuestras actitudes, por medio de todo aquello en lo cual nosotros como vivimos, mostramos nuestra fe. Y dice que estos alcanzaron entonces, dice, buen testimonio. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dice, por la fe, dice, Abel ofreció a Dios, mire, esa fe lo llevó a actuar. ¿Y qué hizo? Ofreció a Dios más excelente sacrificio. También dice aquí más adelante, versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, porque era amigo de Dios, era cercano a Dios y Dios se lo llevó. También dice el versículo 8, como habíamos dicho, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. O sea, él puso por obra. 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Y mire la fe que tenía Abraham. Y por eso él estaba dispuesto a hacerlo. Mire la fe. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Él decía, Dios puede devolverme a mi hijo, ¿cómo no se lo voy a entregar? ¿Cómo no estaré dispuesto a obedecer? Mostrando entonces ahí él la fe puesta en Dios. Mis hermanos, Pablo decía a estos hermanos,
la obra de vuestra fe, su manera de actuar, como el testimonio que habían alcanzado por la vida que ellos estaban llevando ahora y por lo que ellos estaban haciendo, mis hermanos, en nosotros también debe ser evidente. No podemos decir solamente, sí, yo creo en Dios, sí, yo soy cristiano, y no estar viviendo realmente esta palabra de Dios en nuestra vida. El testimonio, mis hermanos. Todo creyente debe tener buen testimonio. Y muchos dicen, es que no importa lo que digan los demás. Yo agrado a Dios. No. Porque el testimonio es algo muy importante que como hijos de Dios debemos guardar. Y este mundo necesita ver, porque somos cartas leídas. Este mundo espera de nosotros que mostremos realmente si tenemos fe en Cristo Jesús, y entonces que esa luz de Cristo en nosotros les alumbre. ¿Acaso no somos animados nosotros cuando leemos de estos hombres? ¿Acaso no somos animados también nosotros a venir y a cumplir también la palabra de Dios por ver en aquellos como también están dispuestos a sufrir? Y entonces, ¿por qué no estamos dispuestos nosotros a hacerlo? No puede ser. Porque la fe que hay en ellos y el Salvador de ellos y el Dios de ellos es el mismo Dios de nosotros. Y si actúa esa fe de tal manera en ellos, igual debe actuar en nosotros, mis hermanos. Dios es el mismo. Los que cambiamos y los que a veces no estamos dispuestos somos nosotros. Entonces, primera característica de todo creyente, número uno, es la obra de la fe que hemos puesto en Cristo Jesús. Segunda característica, volvamos allá a Tesalonicenses entonces. Pablo entonces alabó y estaba contento, estaba gozoso de ver, número uno, la obra de vuestra fe. Decía en primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Ahora, ¿qué menciona después? Dice él. Ahora dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, primero la obra de vuestra fe, y ahora dice, del trabajo de vuestro amor. Mire qué interesante, mis hermanos. La fe lleva acción. El amor también lleva acción. Como creyentes no podemos estar nosotros ociosos, como dice allá en primera de Pedro. Si todas estas cosas abundan en vosotros, no os dejarán estar ociosos. Y se acuerdan que hemos visto varias veces ese pasaje. Añadid a vuestra fe virtud, a virtud conocimiento y así sucesivamente. Y si todo esto está en vosotros, no vamos a estar ociosos. Una fe no es ociosa, y aquí también nuevamente nos demuestra que el amor que debe estar en nosotros también es un amor que actúa y trabaja. Pero pensemos, ¿qué es el amor? ¿Qué es este amor? Vamos a Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 3, 16. El discípulo amado, Juan, él escribe sobre el amor. Y en primera de Juan 3:16, no vamos a confundir con el Evangelio. Aquí nos enseña lo que es el amor. ¿Qué significa el amor que debe haber en nosotros? Primera de Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor. Aquí venimos nosotros y podemos ver lo que es el amor verdadero, lo que realmente es el amor. ¿Y cómo dice que lo hemos conocido? En que Él, o sea, Cristo, puso su vida por nosotros. Eso es el amor, mis hermanos. Estar dispuestos a entregarnos incluso por aquellos que están al resto alrededor. Y mire lo que sigue diciendo. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Vemos nuevamente que si hay amor, entonces también debe haber un actuar. No puedo decir, mire lo que sigue diciendo. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón,
¿Cómo mora el amor de Dios en él? Miren nuevamente el testimonio. Una fe sin obras es muerta. ¿Dónde está entonces esa fe? Y un amor que no trabaja a favor de otros también dice, ¿cómo es que mora entonces ese amor? Si no es manifestado, ¿cómo es que puede estar una fe si tampoco es manifestada? Dice el 18 entonces, hijitos, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de en verdad. Si nuestra fe está obrando, no vamos a necesitar decir yo creo en Dios. Nuestra misma fe y las obras que vienen a causa de ella va a dar testimonio. Igualmente, si decimos que hay amor y hemos conocido el amor, ahora nosotros también debemos mostrar ese amor, pero no de palabra, sino haciendo y con sinceridad, en verdad. La expresión máxima del amor, entonces, fue el sacrificio de Cristo en la muerte por nosotros. Y ahora a nosotros se nos manda. Dice entonces, también nosotros debemos entonces estar dispuestos aún a dar nuestra vida por los hermanos. Mire qué interesante. Entonces el amor, mis hermanos, y como muchas veces hemos visto, el amor no es un sentimiento. El amor es una decisión que nos lleva a la acción. Y el amor es servir y estar dispuestos a servir a tal punto de dar nuestra vida. Es lo que nos enseña Filipenses acerca de nuestro Señor Jesucristo, que se humilló y tomó forma de siervo. Y Cristo mismo dijo, yo no he venido a servir. Pero yo no he venido a ser servido, yo he venido a servir, perdón. Cuando aquellos discípulos le dijeron, Padre, el Señor ordena que estemos nosotros a un lado y el otro al otro lado. Y el Señor le dijo, los gobernadores de este mundo se enseñorean, pero yo no he venido a eso. Yo he venido a servir. ¿Por qué? Porque venía a mostrar su amor a tal punto que entregó su vida. Mira lo que dice Marcos 12. El amor nos debe llevar entonces a servir a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Y vamos ahora a Marcos, al Evangelio según San Marcos, capítulo 12. Versículos 29 y 31, y los conocemos mucho, pero ya sabemos, conocer es una cosa, pero ponerla en práctica es otra. Dice el versículo 29 al 31. Bueno, cuando le preguntaron al Señor, dice el 28, dice, acercándose uno de los escribas que le habían oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es este, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Primeramente, nuestro amor debe ser a Dios por el sacrificio que estuvo dispuesto de entregar a su Hijo para morir por nosotros. A Él debemos amar primeramente con toda nuestra fuerza y con todo lo que somos, mis hermanos. A Él. Pero también dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Mis hermanos, si realmente amamos, vamos a estar dispuestos a sacrificar por otros. Pero a veces es fácil decir no puedo, a veces es fácil decir no tengo. Y si tenemos, aunque sea un poquito, aunque sea de eso, tratemos de dar. La viuda dio todo al Señor, hasta lo último que tenía, y dijo el Señor, ella puso más. Si tenemos algo para dar, mis hermanos, tal vez no de repente económicamente, pero podemos orar, podemos llamar, podemos venir y dar palabras de aliento, podemos compartir la palabra. Cuando dijeron aquellos, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Mejor que el oro y la plata todavía. Y dices Lucas 6. Lucas 6.
Versículo 27. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hieren una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite la capa, ni a una túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y el que tome lo que, y el que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, es fácil amar de los que recibimos amor. Pero dice, pero si amáis a los que aman, ¿qué mérito es este? Porque también los pecadores aman a los que le aman. Dice, aún los de este mundo fácilmente aman de los que reciben amor o alguna bendición. Pero nosotros, nos dice el Señor, aún a nuestros enemigos debemos estar dispuestos a servir y no renegar. Más es fácilmente decir de aquellos y decirles, no, es que este no es bárbaro, este no es creyente, y este para qué. Pero dice el Señor, a nosotros, entre nosotros, no debe ser así. Amar, servir, estar dispuestos a entregar aún a aquellos que hablan en contra nuestra, estar dispuestos a mostrarles el amor. Dice, y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, mire qué interesante. Si yo presto de aquel que yo sé que me va a pagar, ¿qué mérito? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. La misericordia viene también por causa del amor. Estar dispuestos a entregar todo lo que tenemos viene por causa del amor. Y mis hermanos, el amor debe empezar primeramente en la casa. No puedo pretender yo estar sirviendo a los de afuera y no servir a los que están cerca de mí en mi casa. No podemos pretender eso. ¿Cómo estamos nosotros ahorita? Con nuestro esposo, con nuestra esposa, con mi hijo, con mi hija, con el cuñado que está cerca, con la cuñada. ¿Cómo estamos ahí en ese núcleo familiar? Porque no puedo pretender yo ir y servir afuera. Y desde adentro ya están viendo que no estamos viviendo de acuerdo a la fe que hemos puesto en Cristo Jesús. Interesante. Mis hermanos, no podemos ser como veces escuchamos candil de la calle. Y vamos a 1 Corintios 13 ahora para hablar esto del amor. 1 Corintios 13. Y este versículo, este capítulo, perdón, es el gran capítulo del amor. Primero Corintios 13. Y Pablo dice aquí en versículo 1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y te entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y mire, y no tengo amor, nada soy. Podemos tener toda la fe, mis hermanos, pero lo más grande aún es el amor. Estar dispuestos aún a entregar nuestra vida. Y aquí sabemos lo que Pablo sigue diciendo, que puede tener cosas y hacer muchas cosas y todo, pero si el amor falta, de nada aprovecha. Por eso al terminar este capítulo, mire lo que dice en el versículo 13. Y ahora permanecen, mire las mismas tres características que le menciona allá a los tesalonicenses. Permanecen la fe, la esperanza, que ya la vamos a ver, y el amor. Pero de estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué será que mayor es el amor? Mis hermanos, la fe un día se va a cumplir en realidad. Ya no habrá más fe porque lo estaremos viviendo cuando estemos con Él allá.
La esperanza, mis hermanos, se va a cumplir cuando Cristo venga y entonces será una verdad, una realidad que estaremos viviendo. Pero mis hermanos, el amor seguirá por siempre porque Dios es amor y estaremos con Él viviendo de ese amor. El amor es más grande, mis hermanos. ¿Cómo está nuestro amor hacia los demás? ¿Cómo está nuestro amor ahí primeramente con aquellos que están cercanos? De repente no son creyentes, pero aún a los enemigos debemos servir. ¿Cómo no servirles a ellos? Pero si estamos en pleitos, en contiendas, ahí mismo en la casa, mis hermanos, no pretendamos que vamos a ir a dar amor afuera, donde los demás van a decir, y adentro estamos mal. Ahí debemos empezar, mis hermanos. Y ahí a veces, sinceramente, de repente fallamos más adentro que afuera. A veces es fácil tratar bien a aquellos que nos ven una vez a la semana, pero con aquellos que estamos todos los días, mis hermanos, ahí realmente el amor es probado. El amor es más grande y no cesará. Y no, ya para terminar, vamos a la última característica. Volvamos nuevamente a Tesalonicenses. Y finalmente, 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3. Ya vimos la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor. Y ahora dice, y de vuestra constancia. Y qué interesante, constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Esperanza viene de esperar, de estar esperando, y sabemos lo que esperamos, mis hermanos. Tenemos una esperanza viva, esperamos algo que es verdadero. Cristo resucitó y por eso nuestra esperanza es viva. Como dice allá 1 Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3. Bueno, dice, hace la salutación primero, ¿verdad? Gracia y paz a vosotros sean multiplicadas. Y él dice que ora y da gracias por aquellos hermanos. Y dice Pedro ahora aquí en versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por qué es viva? Porque es realmente una esperanza que no es vana, sino una esperanza que es viva y que vale la pena tener. ¿Por qué dice? Dice, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Así como Cristo resucitó, igualmente nuestra esperanza, ¿cuál es? Que un día también resucitaremos a vida eterna y tendremos esa vida juntamente con Él. Si morimos, como dice Pablo, ¿verdad? Resucitaremos y los que estén vivos, pues igualmente seremos todos transformados. Pero es una esperanza que es viva porque Cristo vive. Y esa es nuestra esperanza, que Él un día va a regresar por los suyos, que somos nosotros, por la iglesia. Esa es nuestra esperanza. Pero mira aquí, recordemos cuál era la condición de estos hermanos a quien Él escribió. Dice el versículo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados en la dispersión. Esto se lo estaba diciendo a aquellos que habían sido perseguidos, que habían tenido que dejar todo lo que tenían, sus casas, propiedades y todo por causa del evangelio, porque los estaban persiguiendo. Y les decía, hermanos, hay una herencia mejor que lo terrenal. Porque si habían dejado todo, ¿qué iban a poder heredar? Nada. ¿Qué iban a poder dejarle a sus hijos? Nada. Pero decía Pedro, hay una esperanza que es viva, que vale la pena, que debemos nosotros estar ahí aguardando. Y es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es viva porque Él vive y Él resucitó. Y así como Dios le resucitó, nos ha prometido también a nosotros que también resucitaremos para vida eterna.
Esa es la esperanza que tenemos, mis hermanos. Pero ahora le dice Pablo aquí a los tesalonicenses, no solo le dice que es la esperanza que tienen, sino que les dice constancia en esa esperanza. Dice que lo último que se pierde es la esperanza. ¿Han escuchado eso ustedes? Pero nosotros debemos vivir como creyentes constantemente, sin dejarla. No perderla jamás, sino estar constantemente. Y ese constantemente quiere decir con paciencia, aguantando, soportando todo lo que venga, no importa, pero Señor, yo aguardo. Y todo esto que estoy sufriendo, padeciendo, no importa, porque vale la pena estar esperando y yo aquí estoy firme. Mis hermanos, los tesalonicenses, cuando Pablo escribió aquí, en Hechos 17, podemos leer lo que pasó. Cuando Pablo fue y predicó el evangelio, creo que iba, no me acuerdo si iba con Silas, pero iba con alguien más. Mis hermanos, hizo un alboroto en Tesalónica. Incluso llevaron a unos ante los jueces y todo. Fueron libertados y Pablo tuvo que irse de noche por el alboroto que había. Mis hermanos, la iglesia estaba siendo perseguida. Algunos habían muerto y por eso Pablo más adelante habla de los que duermen. Pero a pesar de la adversidad, a pesar de lo que estaban padeciendo, le decía Pablo, ustedes se mantienen constantes. Y si tenemos esperanza, mis hermanos, vamos a estar firmes en ella. No importa lo que venga, no importa la tribulación, no importa la angustia, la fe se prueba. Es probada como el oro, pero mantengámonos ahí firmes en ella. Mis hermanos, no claudiquemos. No nos apartemos, no desmayemos, si no estemos firmes esperando, Señor, vas a venir por mí. Y aquí estoy esperando tu promesa. Aquí estoy aguardando. No importa que me quiten esto, no importa que pierda aún la vida. Aquellos en el Coliseo Romano estaban dispuestos a ser entregados a las fieras porque sabían que la promesa que hemos recibido es más grande, mis hermanos. Mire lo que dice Romanos 8, 22 al 25. Romanos 8, 22 al 25 dice la palabra. Porque sabemos que toda la creación gime a una. Está bajo condenación la creación y también gime esperando ser restaurada. Dice, y aún está en dolores de parto hasta ahora. Y no solamente ella, no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Mire qué bien lo que dice. Aquellos que tenemos fe, que hemos creído y hemos recibido el Espíritu de la promesa, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción. Así como esta creación está sufriendo y en dolores, porque está bajo condenación, esperando ser hecha nueva, ser restaurada. Igualmente nosotros padecemos, sufrimos, gemimos y todos mis hermanos estamos sufriendo todo esto, esperando esa adopción. La redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Si yo tengo algo aquí, mis hermanos, entonces no lo espero, ya lo tengo. Pero nosotros tenemos una esperanza que no vemos, pero que es por fe. Por eso decía, aquello que está más adelante, pero que por eso que está adelante yo lo vivo hoy. Dice, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, si estamos aún esperando aquellas cosas que no se ven, pero que sabemos que son ciertas y estamos convencidos por ellas, entonces dice, con paciencia aguardemos. Estemos entonces dispuestos a soportar todo lo que venga, toda la oposición, todo el dolor. Y Pablo decía a los tesalonicenses, ustedes se han mantenido constantes a pesar de toda la persecución que había en Tesalónica y que unos habían sido muertos ya. Pero Pablo le decía, se mantienen constantes y los alababa por eso.
Igualmente entonces nosotros, mis hermanos, mantengámonos firmes. Y dice la palabra ahí en 1 Timoteo. Ya casi terminamos, mis hermanos. 1 Timoteo. 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 17. Aquí le dice Pablo a Timoteo. Dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Tenemos una esperanza viva, pero dice Pablo aquí que diles que no se confíen de las cosas materiales. En eso no hay que poner esperanza porque son inciertas, se acaban. Pero la esperanza que es viva, mis hermanos, que no se ve, esa no se acaba, mis hermanos, porque allá la polilla y el orín no corrompen y las cosas de este mundo pasarán. Si no dicen el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que les disfrutemos. Y miren lo que dice aquí, con esta esperanza, si realmente tenemos esperanza, entonces dice Pablo a Timoteo, que pongan esperanza no en las cosas inciertas, pero que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Si realmente tenemos esperanza, entonces dice Pablo, que vivamos y atesoremos para cuando estemos en esa esperanza. Que vivamos y atesoremos para aquello que viene, no para lo que está a nuestro alrededor, y que echen mano de la vida eterna. Nuevamente, volvamos a tener a Tesalonicenses. Y Pablo dijo a los tesalonicenses, ya para terminar en este capítulo nuevamente, y el testimonio de estos creyentes, de estos hermanos, era tan grande que por eso Pablo dijo lo que había dicho en el versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibisteis y cómo os convertisteis. Dejaron todo lo que tenían y sus creencias y volvieron y se tornaron ahora a esta fe. Se tornaron, dice, de los ídolos, dejaron todo aquello pagano y ahora se volvieron a Dios para servir. Porque recuerden el amor, la fe, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera, como estuvimos viendo con el pastor Eddie acerca de ahí en Apocalipsis. Pero nuevamente concluyo con la pregunta que había hecho al principio. Mis hermanos, nuestra vida como creyentes realmente refleja que somos hijos de Dios. Evaluémonos y miremos cómo está en nosotros la fe. ¿Realmente es una fe que actúa? ¿Cómo está en nosotros el amor? ¿Realmente es un amor en el cual nosotros ponemos por obra a favor de otros y servimos? ¿Y cómo está nuestra esperanza? ¿Realmente mantenemos firmes? Que a pesar de lo que hay, Señor, no blasfemo, Señor, no hablo mal, Señor, no me quejo, sino que así como tú me tienes es porque así como tú quieres estar, pero esto no importa, lo que importa es lo que viene adelante. Examinémonos, mis hermanos, y que su palabra sea la que nos exhorte y redarguya. Vamos a orar. Amantísimo Señor y Padre, nuevamente gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, por esta enseñanza a través de estos hermanos de Tesalónica, Padre, que nos has puesto como ejemplo a nosotros. Gracias por ellos y por su testimonio que ahora nos llega a nosotros y que podamos entonces nosotros también vivir conforme a este testimonio. Muchos hombres en la actualidad también, Señor, han vivido de acuerdo a esta fe. Moody, hemos escuchado también grandes pastores. Y Dios, pero ¿por qué no nosotros? Padre, que esta palabra tuya nos exhorte, nos redarguye, nos confronte a vivir para tu gloria, para alumbrar a aquellos a nuestro alrededor,
no con nuestra luz, sino con la luz de tu Hijo Jesucristo en nosotros. Y que podamos mostrar, Señor, tu luz a ellos. Gracias. Bendice esta palabra y, Señor, en nombre de Cristo Jesús oramos y nos ponemos, Señor, en tus manos, Padre. Amén. Señor les bendiga, mis hermanos.